Qué bueno. Ahí los que tengan que estar, los 60, 62 de los 200. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jeremías. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Le puedo Brandon. robar unos minutos? Va a ser Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dale. Si tiene algún problema de calificaciones, Brandon, escríbame. A su correo, el que aparece en Classroom, ¿verdad, licenciado? Sí, usted, fíjese que estoy recibiendo algunos que no tienen calificación. Usted no es Brandon Alvarado, ¿ah? No, licenciado. Es que hay un Brandon Alvarado, yo pensé que usted era. Lo que pasa No. muchas veces es de que no graba el sistema. En otros casos, Sí, porque pues, lo mandaron fuera de tiempo, el sistema no los registra, entonces no tengo el test. Y tengo aquí varios tests que no tienen nombre, que solo pusieron sección C o sección F. Ni siquiera pusieron nada, pues solo pusieron F o C. Y entonces, obviamente los dejó pasar, pero no tengo registrado teléfono, perdón, el número de carnet o el nombre. Entonces así no puedo hacer nada, pero escríbame por favor para ¿cómo se llama? Para que vea su caso. Y yo le voy a ir contestando a cada uno. Y esta información es para todos. Para todos si tienen el mismo problema, porque ya estoy recibiendo como unos 5 correitos por ahí más o menos, que dice que no tienen, ¿cómo se llama? Nota. Voy a ver qué pasó, pues. Es lo más lógico. Sí, Juan José. Gracias, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Solo una consulta, Lick. ¿Qué posibilidad hay de que usted en el examen final nos pueda otorgar 45 minutos para poder resolver el examen? No sé todavía ni cómo voy a hacer el test y no hay posibilidades de ¿cómo se llama? De otorgarle 45 minutos, sería mucho. Si le pongo 45 preguntas, sí. Es mucho tiempo. Gracias, Lick. Pero todavía no sé ni cómo voy a hacer el examen. Y le voy a decir una cosa, Juan José. Sí, claro. Los resultados están muy buenos, llevan muy buenas calificaciones la mayoría. En la C todavía tienen mucho más. Los test míos son muy sencillos. Son muy sencillos. Si usted leyó y estudió, inmediatamente va a contestar. Ahora, si estuviéramos presencialmente, ahí sí le digo, mire, le voy a dar 1 hora, 1 hora y cuarto. 1 hora y media, inclusive, si quiere. Pero aquí se hace muy, no sé. A mí lo que me interesa más, honestamente, no sé si se los dije aquí a ustedes, pero tal vez en la otra sección, pero si no se los vuelvo a repetir. Lo que me interesa más ¿cómo se llama? Es que ustedes realmente aprendan. Rubén Jolón. Hola, licenciado, buenas noches. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Puso todos sus datos en su examen? Sí, licenciado, en el Sí, tiempo fíjese pues. establecido también. No. Si no puso sus datos, no le voy a entregar calificación. Si los puso, tenga la seguridad que le pegó. Usted me está asegurando aquí delante de toda la clase que sí puso todos sus datos. Ah, te lo aseguro. ¿Seguro? Sí, completamente seguro. Mándeme una prueba y lo miro al final de mi jornada del día de hoy. Una pero prueba no. donde usted me compruebe de que realmente puso todos sus datos. Porque tengo varios test aquí. Me estaba sucediendo lo mismo del primer examen. Y se los dije a las 2 secciones, por favor, miren bien y les pongan sus datos, evítese problemas, etcétera. Y le pregunto a usted, ¿puso todos sus datos? Usted me dice que sí. Y si no los puso, no hay calificación. Puso su nombre, su número de carnet y su sección. Sí, licenciado, todos los datos que me ¿Seguro? pidió. ¿Sí? Seguro. Levante la mano derecha y júrelo. Vamos a ver si es cierto. Bueno, Lo dejamos ya lo de las calificaciones. Mándenme por escrito lo que quieran relacionado con que no les aparece o para ver cuál fue el problema. Yo con mucho gusto lo veo. Bien, vamos a seguir viendo ahora. Estábamos en la etapa de investigación. Les vamos a seguir con el cuadrito que ustedes ya conocen. No lo tengo aquí a la vista. Déjenme ver si lo puedo bajar. Solo para refrescar un poco.
Tenemos el cuadro ahí, jóvenes, se visualiza, se mira. Sí, Lick, se ve. Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces, recapitulando un poco, porque ahora vamos a ver cuáles son los actos conclusivos y vamos a ver si podemos llegar al procedimiento intermedio. Como ya lo hemos visto en varias oportunidades, el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, denuncia, querella, prevención policial. Como consecuencia de esto, se introducen los primeros datos al proceso, es decir, los datos que van a ser o que le van a servir al Ministerio Público para iniciar una investigación. La investigación que realiza antes de la primera declaración, ya dijimos que no está sujeta a un plazo legal. El plazo legal empieza a partir de la primera declaración, cuando a la persona o al sindicado se le liga al proceso, se le dicta una medida de coerción o se le dicta una medida sustitutiva. En esta etapa es de investigación. El Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. Está a cargo y es responsable de la investigación y hay un juez contralor de garantías. El juez contralor de garantías participan como está a cargo de la investigación del Ministerio Público, se auxilia de la Policía Nacional Civil y participan el imputado, su defensor, el querellante adhesivo, las partes civiles. Se dan ciertas actividades, como pueden ser allanamientos, anticipos de prueba, que requieren una autorización judicial. Medidas de coerción, medidas sustitutivas, que también necesitan o se requiere una autorización judicial. Así las cosas, el Ministerio Público le pide, le solicita al juez de instancia, y el juez de instancia, luego de analizar, decide y autoriza o deniega lo que, ¿cómo se llama? Lo que se le está solicitando. A partir de esta primera declaración, se recuerdan que en el numeral 6, creo que es, donde el juez le da la palabra al fiscal y le da la palabra al Ministerio Público, al defensor, para que realicen para que expongan sobre el plazo de la investigación. Luego el juez, al tener las dos versiones, va a fijar un día para que se entregue el acto conclusivo, es decir, para que el fiscal del Ministerio Público presente su acto conclusivo, que puede ser la acusación, sobreseimiento o la clausura provisional, o en su caso podrá archivar las actuaciones. ¿Sí? Ahora, también hablábamos en la clase pasada de cuánto dura la investigación. Y decíamos que tiene un plazo máximo de 3 meses. Y un plazo máximo de 3 meses si existe una medida de coerción. Y un plazo de máximo de 6 meses, un plazo fatal, diríamos, si tiene una medida sustitutiva, ¿sí? Si tiene una medida sustitutiva, el plazo es de 6 meses.
Si el Ministerio Público ha realizado alguna investigación, y etcétera, etcétera, el juez puede fijar el plazo entre un día a los 6 meses si hay una medida sustitutiva, o a los 3 meses si hay una medida de coerción, como plazo fatal. Es decir, que la investigación también decíamos en aquel momento que debe durar o debe concluir lo antes posible. La investigación debe concluir lo antes posible. Y al concluir lo antes posible, deja al juez en la libertad de poder fijar un plazo no más allá de 3 meses o no más allá de 6 meses, y de una vez fija la fecha del procedimiento intermedio, que debe ser entre un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10 días a partir de la fecha del acto conclusivo. ¿Sí? Hasta por ahí íbamos. Ahora bien, cuando se llegue ese día de que se tiene que presentar el acto conclusivo, vamos a ir viendo el código. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Si gusta, yo le ayudo, Lick. Gracias, Gaby. Por favor, leamos el 332. Ahorita. Artículo 332. Causales. Ese es, ¿verdad, Lick? El fiscal solicitará la perclusión en los siguientes casos. 1. ¿Qué artículo está leyendo, Gaby? 332 me dijo. Sí. ¿No son los causales? ¿No? ¿Habla sobre el procedimiento intermedio, Lick? No. Sí, el procedimiento intermedio. ¿No sería el 324? No. El 332 es la acusación. Dice, yo lo tengo reformado por el artículo 27. ¿Qué dice el suyo? Dice, vencido el plazo concedido para la investigación. Ok, ahí estamos. Okay. Vencido el plazo. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Entonces, aquí ya damos que se venció el plazo. Está el día X, el término que le ha fijado el juez en la primera declaración. Y el acusado debe, vencido el plazo de detención, deberá formular la acusación y pedir la apertura a juicio. Ahora leamos el 332. ¿Qué dice el 332 bis? Perdón. Con gusto. Dice, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Perdón. 1. Los datos. Me voy a detener un momentito ahí. Ok. Fíjense que estamos en ese día específico que se señaló allá en la primera declaración. ¿Se entiende eso? Estamos en ese día que se señaló para que el fiscal presente el acto conclusivo. En ese día. Ese día
el Ministerio Público tiene que formular su acto conclusivo, ¿sí? Y debe solicitar la apertura del juicio. Ahora, cuando formula la acusación dice, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Sigamos, Gaby. Con gusto. 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose del delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bien. Entonces, la primera opción que tiene, digamos, el fiscal es plantear la acusación. Si tiene fundamento para llevar a juicio al acusado, o al sindicado, o al procesado. Con la petición de apertura a juicio, se formula la acusación que deberá contener. Digamos que hacemos un parangón entre lo que es la intimación de los hechos allá en la primera declaración y la acusación. Habrá alguna similitud, pero esta es más completa, porque dice los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye. Es decir, ¿de dónde va a salir esto? Estos son los hechos, fíjense que en el código anterior se le llamaba los hechos concretos y justiciables. Es decir, ¿cuáles son los hechos que se le imputan al procesado? ¿De dónde se van a sacar esos hechos? ¿Cómo se van a relatar? ¿Cómo se van a relacionar? Ya existe toda una investigación. Ya existe una relación de situaciones, de hechos, de pesquisas que se han realizado en relación con el hecho que se ha planteado en la querella, en la denuncia o en la prevención policial. ¿Sí? Entonces, si vamos al caso del chiclero, ya se oyó a la viejita, ya se oyó al dojero, ya se oyó al del taxi, ya se pidió, ya se solicitó, ¿cómo se llama? Informe de la DIGECAM, ya se solicitó informe de cámaras que habían en el lugar, ya se oyeron testigos, ya se solicitó el informe también a la sección de vehículos de la SAT, a ver a quién pertenece el vehículo, etcétera. ¿Sí? Entonces, de todo eso, el fiscal infiere y de ahí va a sacar cuáles son los hechos o la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Es decir, ¿cuál es la calificación? ¿Cuál es la calificación que va a realizar? ¿Cuál es la calificación que va a realizar el Ministerio Público con relación a ese hecho? Y obviamente, como lo dice el artículo 332, en el segundo párrafo, aquí estamos iniciando la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar el fundamento de las otras solicitudes del Ministerio Público. Es decir, aquí el juez va a calificar. Aquí va a ser, es un juez contralor de garantías y va a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que
si realmente el Ministerio Público tiene fundamento para solicitar la apertura a juicio, si en lugar de eso se puede dar un sobreseimiento, o en lugar de eso se puede dar una clausura provisional. También indicará los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados. Es decir, que tiene que expresarle cómo va, con qué va a probar los hechos, porque aquí el juez, al final lo vamos a ver más adelantito, va a dictar el auto de apertura a juicio. Y el juez puede decir, se acepta la acusación sin ninguna modificación, o se acepta la acusación con las siguientes modificaciones. Porque vamos a ver cuál es la actitud que puede asumir el abogado defensor y su patrocinado, y cuál es la actitud que puede asumir también el querellante adhesivo y su abogado director. Porque al Ministerio Público lo que hizo fue plantear la acusación. Ya planteó la acusación. ¿Sí? Es decir, el Ministerio Público ya planteó la acusación. Entonces, el defensor tendrá la oportunidad de poder ver qué fue lo que dijo, qué medios de prueba tiene, y para eso va a tener el expediente en sus manos. Entonces, aquí estamos iniciando ya el procedimiento intermedio. Ahora, ese día que se ha fijado para el procedimiento intermedio, se tiene que fijar en una fecha no mayor de 15 días ni menor de 10 días. ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha en que se presenta el acto conclusivo. Es decir, si el acto conclusivo se presenta el 1 del mes, el procedimiento intermedio se tiene que presentar del 11 para el 16. En esa fecha del 11 al 16 se tendrá que plantear, o mejor dicho, se tendrá que fijar la audiencia del procedimiento intermedio. Ahora bien, ¿qué actitud se puede asumir o qué actitud puede asumir el defensor o el acusado y su defensor? Para eso vamos a leer el artículo 336. Ahorita se lo leo. Artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. A ver. Bien. Ay, disculpen, pero es que estas épocas me ponen así peor de lo que me mantengo. A ver, dice, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. A ver, ¿qué entienden por eso? Por ejemplo, un error al redactar su nombre o algunos datos personales. ¿Qué dicen los demás? Quiero oír opiniones. A ver, voy a preguntar. Alejandra. Ale. Alejandra Castillo. Sí, Byron. Y buenas tardes, licenciado y compañero. Yo creo que también coincido un poquito con lo que dice la compañera. Esta parte que señala es la especie de corrección o alguna ampliación que pudiese hacerse al tipo de declaración, o bien algún dato que se pueda dar a un momento entregar, no nos permite la corrección. ¿Qué dice Walter?
Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo considero que es el momento en el cual el acusado, en base a lo que los cargos que se le están imputando, la reacción de él va a reflejar si realmente va por lo que se está diciendo, si hay asombro, si hay sorpresas, si hay algo que no le parece, va a poder él decir si fue así o no fue así. Creo que Fíjese es el momento en el cual puede hacerlo. Fíjese que lo que quiero que entendamos es acusación 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio, si yo solicito la apertura a juicio, que se abra juicio, planteo la acusación, es decir, que va a haber un escrito donde yo le voy a solicitar al juez la apertura a juicio. Y ahí adentro de ese escrito le voy a plantear la acusación. Y la acusación deberá contener 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en la audiencia, dice actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señala el juzgado del acusado y de su decisión, podrán de palabra. Aquí ya viene la oralidad. Dice, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Sí, Gaby. Como leímos en el artículo 332, en el inciso 1 que dice... 332 bis. Bis, exacto. En el 1 dice, los datos, dice, con la petición de apertura al juicio se formulará la acusación que deberá contener. 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Para mí, si hay un error en alguno de estos datos o en alguno de estos incisos, podría ser, se puede presentar como un vicio. Entonces ahí ellos... Un vicio, algo así como formal. Están uno de los traguitos, dice Gaby. O sea, ellos pueden señalarlo como un vicio formal y requieren su corrección. Entonces creo que ahí el juez ya ve y debiese de volver a formular la acusación. Porque, por ejemplo, si hay un homónimo, ¿verdad? Y están señalando o acusando a la persona equívoca, con los datos de otro DPI o algo por el estilo, podría ser que se señale como un vicio. Pero usted dirá. Ustedes son los que me tienen que decir a mí. Quiero oír más opiniones. Alejandra, sigo con usted. Alejandra, ¿está en clase o no está en clase? Alejandra Castillo López. ¿O solo tiene conectado el aparato? Si no sirve su micrófono, escríbame. No puede ser. ¿Qué pasa, Alejandra? Estoy en clase, dice, pero ¿por qué no me contesta? Bueno, escríbanos entonces a ver qué piensa de lo que le estoy diciendo. Bueno, sigamos, Gaby. Vamos a terminar de leer el artículo para poderles enfocar lo que les estoy explicando. Ok, Lick. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3.
formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en este último numeral dice formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. ¿Qué les indica a ustedes eso? Fíjense que en la primera dice señalar los vicios formales. Y luego dice plantear excepciones u obstáculos. Pero el tercero dice formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. ¿Alguien quiere opinar respecto de esto? Yo sé que no lo saben, pero hay que tratar de interpretar, así como dice Byron. Se interpretan. ¿Sí, Byron? Sí, creo, en esta última parte creo que ya nos deja un poquito más claro lo que nos formula este artículo. Porque obviamente en esta parte, pues aquí es como bien se dice, la señala, tenemos como que la manera oral de ir objetando cada una de las acusaciones o señalamientos que en el caso del Ministerio Público ha planteado en la primera parte. Obviamente objetando y solicitándole pues al Ministerio Público. ¿Y qué es eso para usted? Mire, para mí sería como que una especie de herramienta, por decirlo así de una manera, para replantear mi defensa, o en ese caso plantear ya qué tipo de defensa le voy a hacer a la acusación que me plantea el Ministerio Público. ¿Qué está atacando usted? Usted está en lo correcto. La acusación, Lick. Pero la el señalamiento que hace el Ministerio Público. Sí, está atacando la acusación, pero ¿qué está atacando de la acusación? Obviamente la interpretación que está haciendo el Ministerio Público está atacando el fondo. Está atacando el fondo. Entonces tenemos que ver dos cosas: forma y fondo. Forma y fondo. El numeral 1, señalar los vicios formales. Esto es forma. Entonces me voy al 332 bis y digo, ¿tiene los datos que sirven para identificar al acusado? Sí los tiene. ¿Tiene la relación clara, precisa y circunstancial? Sí los tiene. ¿Cómo están en este numeral 1? No importa. ¿Tiene los fundamentos resumidos? Sí los tiene. ¿Tiene la calificación jurídica del hecho punible? Tal vez no lo tiene. Eso es forma. Que esté bien, que esté mal. Si estoy revisando forma, solo estoy viendo que cumpla con los requisitos, que cumpla con los presupuestos que manda el artículo 332 bis. Si tiene todo eso, pues ya pasé la forma. Ahora bien, posiblemente no esté el nombre del defensor. No esté el nombre del defensor. Le digo, mire, el defensor no está, ni está el lugar para señalar, ni está la indicación del lugar para notificarles. Ahora, cuando yo ya veo para formular objeciones o obstáculos contra el procedimiento, contra el requerimiento del Ministerio Público, ahí lo que estoy haciendo ya es analizar el fondo. Ahí analizo el fondo del asunto. ¿Estará bien planteado los hechos? Posiblemente dejaron a alguien fuera como testigo y realmente fue partícipe en el hecho. Posiblemente la calificación jurídica sea de asesinato. No, no es asesinato, ni homicidio siquiera, sino que es un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, ya analizo fondo y le hago un replanteamiento al juez. Señor juez, la acusación que ha planteado el Ministerio Público, ya estoy chequeando, ya estoy defendiéndome, como dice Byron, estoy atacando la acusación, pero técnicamente es el fondo que estoy atacando. El Ministerio Público en la acusación que formula, hace una mala calificación del hecho, porque según las declaraciones que constan en autos de los testigos fulano, sutano y mengano, quienes son competentes en manifestar que ese día sucedió tal y tal y tal y tal cosa. Señor juez, la calificación, sin aceptar los hechos que se le imputan a mi patrocinado, ese día lo que sucedió fue tales y tales hechos. A raíz o al calor de los tragos se determinó se caldearon los ánimos, uno sacó un arma
y como consecuencia de la violencia que existía, dispararon el arma y como consecuencia de eso le produjo la muerte. Aquí no hay ninguna premeditación, no fue con alevosía, no fue en despoblado, señor juez. Entonces esto es un asesinato, ni siquiera un homicidio. Lo que es un homicidio en estado de emoción violenta, por lo que le pido que de conformidad con las pruebas que constan en autos, usted haga una nueva calificación del hecho y en lugar de asesinato se califique un homicidio en estado de emoción violenta, y como consecuencia de esta nueva calificación se le otorga a mi patrocinado una medida sustitutiva, la cual es procedente en el caso que le estoy planteando. Podría ser un poco menos, un poco más, de mejor forma, de otra forma, cada quien tiene su forma de plantear, pero lo que estoy haciendo es atacando el fondo. Estoy atacando el fondo, ya le voy a dar la palabra a Gaby. Le estoy atacando el fondo que el Ministerio Público ha planteado. Posiblemente posiblemente también los elementos de prueba con los cuales el Ministerio Público piensa probar los hechos no son los pertinentes, etcétera, etcétera. Hay tanto que discutir. Por eso esta es una forma de controlar la fase de investigación, porque de aquí va a salir por qué delito y con qué medios o con qué elementos de prueba se va a probar el hecho que se le está imputando al procesado. ¿Sí, Gaby? Lick, y en un ejemplo hipotético en donde el acusado sea inimputable, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad mental, como apela el artículo 23 del Código Penal, también aquí se pudiera, cabe dentro de este artículo, sí se pudiera plantear. Por supuesto que sí. Entonces le voy a instar al sobreseimiento. Mire, si hay sobreseimiento, aquí está probado que tiene una enfermedad mental o padecía de una enfermedad mental. ¿A qué voy a ir a discutir al juicio? Sí, pues. Ajá. Sí, aquí este es el momento. Ahora, si se va a juicio y se va, allá vamos a tener que discutir de que ya no había enfermedad mental, pues, porque ya pasó, ya se tamizó todo. ¿Sí? Perfecto. Este es el momento. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien o tienen alguna duda, preguntas? ¿Está claro, jóvenes? Esta es la actitud que puede asumir el acusado y su defensor. Miro forma, miro fondo. Y obviamente si hay algún obstáculo que plantear, excepciones o obstáculos de la persecución penal o civil, la voy a plantear. Posiblemente una cuestión prejudicial, posiblemente, aunque desde mi punto de vista de la práctica, a estas alturas ya lo tenía que haber planteado yo como un obstáculo al ejercicio de la persecución penal durante la investigación. A estas alturas. Ya que voy a hacer, pero la ley lo prevé y me da esa otra oportunidad de poder hacerlo. Porque los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, ¿se recuerdan cuando los vimos? Puede hacer en cualquier momento. Y si los tengo y se los conozco, pues los planteo ya. ¿Para qué voy a esperar el procedimiento intermedio? Si puedo sacar a mi patrocinado antes de la cárcel y que se le decrete una medida sustitutiva mientras se sigue investigando. Posiblemente sea así, posiblemente no. Pero aquí lo importante es forma y fondo. Forma, ¿tiene todo esto? Ah, no tiene el nombre del abogado defensor. Mire, aquí falta el nombre del abogado defensor, póngalo. Corríjalo. No tiene lugar para notificaciones. Imagínense que no esté señalado lugar para que me notifiquen. Y después voy a entrar en una rebeldía, si te doy con medida sustitutiva, me van a mandar a detener. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Y luego fondo. Voy a discutir el fondo, a ver si realmente el planteamiento que hizo el Ministerio Público está bien planteado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? ¿O hay dudas, jóvenes? Bien, ahora veamos cuál es la actitud que puede asumir el querellante. Por favor, Gaby, 337. Con gusto. Artículo 337. Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá 1.
adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de la acusación, requiriendo su corrección. 3. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Bien, entonces si tenemos un querellante adhesivo, también tendrá su oportunidad en la audiencia oral del procedimiento intermedio, podrá adherirse a la acusación. Me adhiero a la acusación del Ministerio Público y punto. Sin decir nada más, me adhiero a la acusación del Ministerio Público, estoy de acuerdo, pero de repente yo creyente no estoy de acuerdo con que el Ministerio Público haya calificado de homicidio si realmente es un asesinato. No, señor juez, aquí no hay un tal homicidio en estado de emoción violenta, porque posiblemente el Ministerio Público, veámoslo al revés de como se los expliqué en cuanto al caso pasado. Aquí el Ministerio Público está haciendo una acusación, está planteando la acusación por un homicidio en estado de emoción violenta, y cuando realmente lo que existe es un asesinato. ¿Sí? Lo que existe es un asesinato. Entonces, yo puedo objetar y decir, señalar, bueno, primero señalar los vicios formales en que puede incurrir el escrito, al igual que el defensor. Tiene esto, no lo tiene, sí lo tiene. ¿Sí? Luego, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Entonces, yo, querellante, le puedo decir, señor juez, aquí solo se le está, ¿cómo se llama?, planteando la acusación por homicidio, pero no se le está planteando la acusación por portación ilegal de arma de fuego, porque él no tenía licencia para portar arma, y el Ministerio Público no está planteando ¿cómo se llama? Debe ampliarse, señor juez, en ese sentido. También se le está imputando al señor fulano de tal el hecho como autor responsable, pero también hay un incurridor que es fulano de tal, y a él lo está dejando como un testigo, realmente él también participó en el hecho. Qué sé yo que pueda haber. ¿Se entiende eso? Sí, Lick, se entiende. Ay, Dios. Veamos el 341, por favor, Gaby. Perdón, el 340 antes. 340. Artículo 340, audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. El caso de formular la acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Permítanme un segundito, celular. Ya. Fíjense que en el caso de la clausura provisional, bueno, primero hay que platicar sobre que al formularse se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en el debate.
Por eso es que se dice que esta es una etapa de fiscalización de lo que sucedió en la fase de investigación. Porque hasta este momento, yo juez, sé que hay un proceso y que el Ministerio Público tiene una investigación, pero a mí no me consta todo lo que ha hecho el Ministerio Público. Hasta que me plantea la acusación voy a ver, yo juez voy a ver qué fue lo que hizo el Ministerio Público. Del hecho que se le planteó para que investigara. Hasta ahora voy a ver, va a plantear la acusación y voy a ver qué elementos de prueba tiene. ¿Sí? Porque leamos el último párrafo del artículo 332 bis, por favor, Gaby. Con gusto. El último párrafo dice, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Fíjense, hasta ahora, cuando se plantea la acusación, le vamos a mandar, sí, mire, la acusación es este es el relato circunstanciado de los hechos. Y le vamos a mandar la evidencia. Le vamos a mandar las actuaciones y los medios de convicción. ¿Qué evidencia tenemos? Entonces el juez va a decir, bueno, hasta ahora está conociendo el juez esto, ¿sí? Porque él no lo conocía. A él solo le pidieron una orden de allanamiento y la dio. ¿Pero qué pasó en el allanamiento? No sabe, porque esa es una investigación del Ministerio Público. Si fue una prueba anticipada y la declaración de un testigo, posiblemente se enteró porque participó en la diligencia esa. Pero ahí todos los demás, los informes, los peritajes, expertajes, etcétera, que se hayan realizado, de eso lo ignora el juez. Por eso es que se va a determinar si con los elementos de prueba son suficientes para llevar a juicio al imputado. Luego dice, el 340 en su párrafo tercero, en caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pertinentes a realizar y fijará día y hora que debe realizarse la futura audiencia intermedia. Es decir, mire, le solicito la clausura provisional porque no me ha dado tiempo a terminar de investigar. Bueno, ¿y por qué no ha terminado de investigar? No lo voy a dejar eternamente abierto ahí con clausura provisional. Bueno, ¿qué medios de prueba, qué elementos de prueba piensa incorporar? Pues la declaración de un testigo, que esto, que el otro, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Luego vendrá el juez y determinará. Bueno, puede incorporar tales elementos de prueba y para eso le voy a dar un plazo de 15 días y le voy a fijar una fecha, como dice el artículo 82, para que usted haga su acto conclusivo. ¿Cuál puede ser ese acto conclusivo? Puede ser acusación o sobreseimiento en su caso, porque con los elementos de prueba que puedo incorporar, yo voy a clarificar más los elementos de prueba que tengo. Voy a tener más elementos para poder clarificar los hechos con cuál voy a plantear. O la acusación o con los elementos que voy a incorporar, se desvanecen los hechos que dieron origen al proceso. Entonces voy a plantear el sobreseimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Leamos el 341, Gaby. Ok. 341, resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento de la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales.
Ok. Entonces, al finalizar la intervención de las partes, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Si es que hay cuestiones planteadas sobre forma, sobre fondo, o alguna objeción a alguna excepción o algún obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Pero lo más importante es el auto de apertura del juicio. Leamos el 342. Ok. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener. Fíjese que dice, deberá contener. Es decir, que no hay opción, que no es optativo. ¿Sí? 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por lo que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Ok. Ya después de que ha pasado, ya después que hemos hecho la audiencia, el juez va a dictar el auto de apertura de juicio. Y debe contener. Posiblemente el juez diga, se acepta la acusación sin ninguna modificación, tal como la planteó el Ministerio Público. Se acepta la acusación con las siguientes modificaciones y tiene que decir por qué. Posiblemente una nueva calificación del hecho, posiblemente va a ampliar los hechos sobre los cuales va a versar el juicio, posiblemente va a decir las modificaciones de la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación, porque puede ser que la calificación que ha hecho el Ministerio Público esté mal. Ya de ahí estamos depurando. Por eso yo siempre he dicho que el procedimiento intermedio realmente es una etapa muy importante. Porque fíjense que en el caso hipotético que les planteaba, que digámoslo así de muy exageradamente, que el Ministerio Público me está planteando una acusación por asesinato. Imagínense, por asesinato. Y yo logro como defensor de que vayamos a juicio por un homicidio. No digamos un homicidio en estado de emoción violenta, pero por un homicidio. Vamos a ir a discutir. Solo ahí ¿cuántos años me estaré quitando yo de pena solo con eso? Solo con una nueva calificación del hecho. O con que se lleve a juicio no por asesinato, sino que por homicidio. Claro, si soy querellante y el Ministerio Público me está planteando un homicidio y yo querellante logro que se pase a un asesinato, con eso estoy logrando también mi objetivo, que se le imponga una pena mayor. Solo con eso ya estoy yo, como dice, más cizañudo, ¿eh? Pero de eso se trata esto. Que se depure la fase de investigación. Sí, Gary. Y solo con el tema de la solicitud de clausura provisional, ¿esta solo podrá solicitarse por el Ministerio Público o también el defensor pudiera solicitarla para demostrar? Leamos qué dice el código. Dice Lea el 331. El 331. Ok. Regula, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción
para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando los nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o el sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Ah, ok. Ya me quedó claro. Gracias, Lick. Sí. Entonces, si no, yo defensor, si creo que el Ministerio Público le hace falta, por ejemplo, estamos hablando de casos hipotéticos, si al Ministerio Público le hace falta que incorporar un medio de prueba y con ese medio de prueba yo puedo pedir yo puedo argumentarle al juez el sobreseimiento. Si el juez aquí se debe clausurar provisionalmente, el Ministerio Público no ha oído a tales testigos o no ha terminado la auditoría o no ha hecho esto, no tiene el informe o el dictamen del perito tal y tal. ¿Sí? Entonces se lo pido yo, defensor. Se lo pido y que le dé un plazo fundamental, un plazo prudencial, ¿sí? Para que lo haga. Lo hace y yo ya tengo más argumentos para decirle, mire, aquí lo que procede no es la acusación, señor juez, en esa audiencia que nos va a dar para que vuelva a presentar el acto conclusivo, porque aquí se clausura, pero si leemos el artículo 340 en su párrafo tercero, dice, en caso de solicitar la clausura provisional fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. Entonces, en esa audiencia yo le puedo solicitar, mire, aquí no procede la acusación, señor juez, con los medios de investigación que incorporó posteriormente el Ministerio Público, lo que corresponde es un sobreseimiento. Y le razono al juez y se lo pido. Allá el juez a ver qué me va a resolver, pues, porque el Ministerio Público puede decir, no, yo estaba esperando estos elementos de prueba, incorporarlos, señor juez, para que me diera más claridad, y lo que voy a plantear, y lo que se plantea ahí la acusación en los siguientes términos, o ratifico la acusación con la siguiente modificación, y le digo cómo modifico la acusación, la cual quedará de la siguiente forma, y ya me voy al artículo 332 bis, y cumplo con todo lo que dice ese artículo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay preguntas? Gaby lo tiene claro, pero los 101 más que están sentados, o solo están conectados y están haciendo otra cosa. ¿Qué dicen los demás? Me siento claro. ¿Está comprensible? Sí, licenciado. Ok. Ahora veamos el sobreseimiento. 328. Ay. Por favor, Gaby. Ahora, artículo 328, sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado. 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 2. Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. 3. Cuando, tratándose de delitos contra el régimen tributario, se hubiera cumplido en forma total la obligación del pago del tributo e intereses. Bien. La fase de investigación
concluye cuando el fiscal tiene que hacer o tiene que presentar, tiene que plantear su acto conclusivo, que puede ser la acusación, el sobreseimiento o la clausura provisional en su caso, si le solicita al juez, ¿sí? Se le solicita al juez. Ya vimos cuándo procede la acusación, cómo es que puede fundamentarse, cómo es que puede razonarse, qué debe contener. Ahora bien, el Ministerio Público dice que debe ser una investigación objetiva. ¿Sí? Debe hacer una investigación objetiva. ¿Y qué dice? Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. Si faltan las condiciones para la imposición de una pena, ¿qué voy a solicitar? El sobreseimiento, salvo que correspondiera perseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad de corrección. ¿Cuándo? Esto es otro importante. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura de juicio. Es decir, no tengo todos los elementos para poder solicitar la apertura a juicio. La puedo solicitar, pero yo, defensor, puedo decir, no, señor juez, aquí no se dan todos los elementos para que se pueda plantear la acusación. Aquí lo que el Ministerio Público debía haber planteado objetivamente es el sobreseimiento por tales y tales y tales y tales circunstancias. En consecuencia, señor juez, le solicito concretamente que se sobresea el proceso. Es decir, las peticiones siempre deben de ser concretas. ¿Se entiende eso? Y luego pues está el régimen especial cuando son delitos del orden, delitos del régimen, del orden o régimen tributario, que se podrá sobreseer siempre y cuando se pague la obligación del tributo e intereses. Usted evadió de intereses 1 millón, más los intereses son 340,000 quetzales, páguelos y sobreseemos, y se acabó el asunto. Si no, seguirá y tendrá que haber una condena. ¿Preguntas, jóvenes? Y veamos también lo que es nuevamente la clausura provisional, por favor, Gaby, el 331, porque lo tocamos así, mesuradamente, pero leámoslo otra vez, porque bueno, vamos a acusación, sobreseimiento, ahora clausura provisional. Ok. Si no correspondiera sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Reanudación. Perdón. Tenemos claro ya lo que es la clausura provisional. Es decir, cuando el Ministerio Público le hace falta algunos elementos de prueba que incorporar. Vienen, como decía un muchacho en la otra sección, mire, Lic, por experiencia le digo, me parece que trabaja en el Ministerio Público, que a cada rato se está pidiendo clausura provisional porque hay mucho chance, pues. Ya como que se está volviendo una práctica. Miren la clausura provisional, prorróguenme el plazo, prorróguenme el plazo, prorróguenme el plazo. Pero eso sí, si existe alguna medida de coerción, cesan inmediatamente. Si está preso, para afuera. Se revoca la medida de coerción. Vaya, quédese libre mientras averiguamos qué fue lo que pasó, mientras tenemos el plazo ahí
el plazo mientras investigamos o mientras incorporamos esos otros elementos de prueba. Mientras tanto, no. Pero si hay una clausura provisional, ¿por qué voy a seguir yo ahí detenido? ¿Por qué voy a seguir? Por eso dice que cesará toda medida de coerción. Luego incorporo, se señala una audiencia, porque el juez tampoco lo puede hacer, dice, bueno, clausuramos y se va a estar eternamente en una clausura provisional. No. Sino que va a tener una ¿cómo se llama? Una clausura provisional y le va a decir qué elementos de prueba son los que vayan a incorporar y le va a dar un plazo prudencial. Y ese día tiene que plantear el acto conclusivo, ya sea sobreseimiento o acusación. ¿Sí, Gaby? Y es que una consulta, solo para entender un poco mejor, el sobreseimiento es ponerle fin al procedimiento penal, ¿verdad? Así es, termina. Pero en la etapa intermedia. Ahí se termina. Sin abrir el juicio. No se abre el juicio. La forma normal, digamos, las formas normales de terminar es a través de una sentencia. Y hay otra forma de terminar que es a través del sobreseimiento. La clausura no me da a mí para terminar el proceso. Me da para poder plantear la acusación o me da para poder plantear el sobreseimiento. Ahorita con eso me acaba de terminar de aclarar porque no tenía como la diferencia entre la clausura. La clausura siempre debe de ser provisional, ¿verdad? Nunca es como provisional. Okay. Es decir, para que me dé para que pueda yo decidir si planteo acusación o planteo sobreseimiento. Excelente. ¿Ya? Gracias, Lick. Con gusto. Veamos una ahora. Pregunta. Sí, Arnold. En la clausura provisional no tenemos un plazo establecido porque o pueden tardar años, meses. No, tener ahí la clausura, por eso le digo. Leamos el tercer párrafo del artículo 340, Arnold. Artículo 340, audiencia. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82. Es decir, que no se puede estar eternamente eso ahí, sino que va a fijar una audiencia y le va a decir, usted va a presentar sus elementos de prueba, va a plantear acusación o sobreseimiento tal día. Le va a fijar una fecha. Prudencial, por supuesto, no puede ser eternamente. Ahí no se basan los plazos de los de investigación que tenemos de 3 y 6 meses. Ahí no se basan. No. Aquí ya terminó la investigación. Aquí es otro plazo discrecional del juez, podríamos decir, porque él verá de acuerdo a su experiencia y que le indica su lógica si se va a hacer la declaración de testigo, no necesito más de 5 días o 10 días mientras lo cito y llega, etcétera, y se mueve 10 días. Si falta una auditoría, eso me va a llevar 2 meses, 3 meses. 2 meses le voy a dar. Si es una auditoría enorme, le voy a dar 6 meses, qué sé yo. ¿Se entiende? Pero no tiene nada que ver con el plazo de la investigación. Ya el plazo de la investigación venció. Ya este es un nuevo plazo que se dará prudencialmente para que se termine la investigación. Gracias. ¿Me quedó claro? Sí, me quedó claro, muchas gracias. Ahora vamos al 327, Gaby. Ok, Lick. 327, archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados. En este caso, notificará la disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el juez que controla la investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al imputado.
el juez podrá revocar la decisión indicando los medios de prueba útiles para continuar la investigación o para individualizar al imputado. ¿Tienen alguna duda? Mejor les pregunto si tienen alguna duda. ¿Qué significa individualizar al imputado? ¿Cómo identificarlo? Identificarlo, es decir, individualizarlo quiere decir que usted lo va a individualizar con todas con su nombre, edad, estado civil, profesión, oficio, su domicilio, su documento de identificación. O sea, los datos que sirven para diferenciarlo de una persona con otra. Eso es individualizarlo, su apodo, qué sé yo, qué más pueda, su dirección, etcétera. Esto lo hace el Ministerio Público en sede fiscal. Esto no va al tribunal. ¿Y cuándo se va? Dice, cuando no se haya individualizado el procesado o se haya declarado su rebeldía. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo cuando no se haya individualizado el procesado o esté en rebeldía? Un casito ahí cuando no esté individualizado el procesado. Un ejemplo. Ahí sí está individualizado el indigente, Gaby. Pero si no lo identifico, o sea, si no sé su nombre. Pero ahí está él, ahí está. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Tiene que tener, ahí está, pues, ahí está, puede pedirle sus huellas, etcétera. Es decir, solo es conocido como el mendigo, a quien se le procesa como el mendigo, qué sé yo. Pero ahí sí está. No, cuando no está individualizado son aquellos casos en que en una zanja aparece un cadáver, ¿verdad? ¿Quién fue? Díganme, ¿quién fue? No se sabe, ¿no? Se hace toda la investigación, se levanta el cadáver, se hacen todas las pruebas, se hace la necropsia, etcétera, etcétera, y no hay a quien imputárselo. Se investiga, se oye a los familiares, si tenía enemigos, si tenía esto, si tenía el otro. Pero no, fíjese que salió, se fue y ya no apareció y no sabemos quién fue, apareció ahí muerto. O aquellos casos en que los dejan ahí amarrados, metidos en un costal. ¿Está individualizado el procesado? No, no está individualizado. Llega un momento en que el Ministerio Público ya no puede investigar. ¿Y cuándo está en rebeldía? Cuando está individualizado, pero anda huyendo. Lo mandamos a citar. Y no se presenta. O se fugó de la cárcel. Estaban abiertas todas las puertas y coincidentemente se fugó. Se fue de la cárcel. ¿Se entiende eso? Entonces el Ministerio Público no tiene. Llama elementos y dice, bueno, voy a archivar esto. Y lo mete al archivo. Ahí prácticamente lo guardan. Cuando de repente aparezca ya quién puede ser el responsable, lo vamos a, ¿cómo se llama? A sacar y a iniciar de donde se quedó. Entonces, la fase de investigación concluye con el acto conclusivo. Acusación, sobreseimiento o clausura provisional, o en su caso se puede archivar el proceso. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas o dudas, jóvenes? Si no hay preguntas o dudas, jóvenes, vamos a dejar ahí el día de hoy. Sí, Pati. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que ya no le terminé de captar. Dijo que la parte de concluye con el acto de, disculpe, la fase de
investigación, con los Sí, actos sí. conclusivos. Gracias, muy amable. Jóvenes, dejamos ahí. Quiero descansar un ratito mi garganta. Muy bien, licenciado, que sea mejor y gracias por su enseñanza. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, Gracias, licenciado. buenas noches. Muchas gracias. Tómeme su té con miel, licenciado. Sí, eso Que se vamos a mejore, hacer. Lick. Gracias, Que feliz siga noche. mejor, Lick. Feliz Que noche. siga mejor, sí. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado, que sea mejor. Gracias.